Bueno, y ahora de verdad, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con un subrayado, quiero decirlo desde antes, interés personal, porque soy padre de Juan, que en julio cumplirá sus 5 años de vida, 5 ya, es que estamos recibiendo a esta formidable voz que tanto escuchamos, que tanto necesitamos, que tanto requerimos, y que ha tenido siempre desde la perspectiva de su condición de escritora, de divulgadora, de ser generosa con el acopiado conocimiento adquirido y brindarlo en forma horizontal y democrática. Yo eso es una cosa que valoro, porque es obvio que cuando en Uruguay alguien escribe estas publicaciones no lo hace con un fin de hacerse, lo que no estaría mal, ¿no?, de hacerse rico o millonario. Y yo siempre digo que materiales como los que nos propone nuestra invitada son de inmensa valía en momentos donde parece que hay tanto desconcierto a propósito de cómo criar a los más chicos que nosotros. Así que con mucha alegría en Escritores a Mano, a propósito de su último libro, Tus hijos, los límites y el bienestar, estamos recibiendo a Natalia Trenchi. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, omití decir que además sos muy linda, Natalia. ¿Verdad que sí? Me lo decís así, yo con estas mechas. Pero de cualquier manera se ve que lo sos, ¿no? Pero siempre, a ver, lo digo porque ahora hasta esas cuestiones están, yo creo que en legítimo debate, ¿no? Pero, porque además tiene Natalia un marido que no me doy cuenta si es pintún, probablemente lo sea también, pero es tan seductor, ¿no? A propósito de su sensibilidad y su inteligencia, coincidimos, ¿no es cierto? Totalmente. Que me imagino que debió haber sido lindo como ese encuentro entre uno y otro cuando se conocieron. ¿Dónde se conocieron? Y nos conocimos en situaciones medio extrañas porque mi marido también es psiquiatra de niños, es mayor que yo, tiene 18 años más, digo, porque él siempre le gusta hablar en plural y yo siempre me separo, digo, no somos de la misma generación. Bien. Y entonces todo el mundo piensa, mirá, claro, se conocieron, él era el profesor y ella era una pinche. Pues no, fíjense ustedes que no se dio así. Mi marido fue uno de los tantos destituidos por la dictadura en aquellos años. Entonces, y yo hice el posgrado durante la dictadura. Entonces, yo no lo conocí. Escuchaba su nombre por ahí, pero no lo conocía. Y cuando terminó la dictadura y se llamó a concurso para que prosiguiera la carrera docente que había quedado trunca en esos años, se presentaron los destituidos que pudieron volver al hospital y ahí conocí a esta manga de veteranos que me pidieron que yo les enseñara psiquiatría a ellos, porque hacía 13 años que no hacían psiquiatría. Claro. Estaban haciendo psicoterapia, pero no psiquiatría. Entonces nos pidieron a un grupo de los que estábamos en ese momento, así que yo fui su profesora, no al revés. Quiero decirles que en este marco, justamente, porque además de psiquiatra infantil es un formidable escritor que integra un proyecto muy lindo sobre el cual he hablado mucho en la radio, me refiero al de SUMES, ¿no? SUMES. Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, que acaban de publicar Médicos con Pluma, es un título precioso, por Rumbo Editorial, y justamente, bueno, es una obra muy interesante con resultados, muchos de ellos, pero de alta calidad, ¿no? Vale. Supongo que coincidimos también de eso, ¿no? Vale la pena, claro que sí. Bueno, muy bien. Hay una cosa, Natalia, que me gustaría preguntar haciéndome el distraído. ¿Por qué habría de ser necesario que a la hora de ejercer el vínculo con los más chicos y sobre los cuales tenemos cierto grado de responsabilidad, ya sea en condición de padres, como bien decís en el libro, pero también aplica de abuelos, podría incluso incluirse tíos, docentes, te diría hasta comunidad en general, en alguna medida? ¿Por qué puede llegar a ser necesario que alguien nos diga
o nos ayude a cómo hacerlo. Alguien podría decir, che, eso de alguna manera debería estar tan integrado a nuestra naturaleza de seres humanos que deberíamos saber cómo hacerlo sin que nadie nos explique cómo, ¿verdad? ¿Dónde desde la perspectiva de la civilización y el conocimiento alguien empezó a decir, che, alguien nos debería ayudar en esta tarea? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bien interesante eso que planteás, porque yo creo que los humanos hemos ganado una cantidad de cosas con la cultura, pero hemos perdido otra cantidad de cosas interesantes. Y que hay muchas cosas instintivas que si uno tomara más contacto con el animal que somos, lo haríamos mejor de lo que lo hacemos como seres supuestamente inteligentes, ¿no? Eso que vos decís, ¿cómo me van a enseñar a mí a ser madre o padre? Lo hubieran dicho seguro mis padres, por ejemplo, ¿tá? Que jamás se les hubiera ocurrido comprar un libro sobre este tipo de cosas o ir a una charla de padres. Bueno, no existían. Y en la medida que el tiempo fue pasando, yo creo que la sociedad se fue complejizando cada vez más. Y lo que yo percibo en este momento es que contra lo que muchas veces la opinión pública piensa o dice, los padres de hoy se preocupan por sus hijos. Y se preocupan mucho por sus hijos. El asunto es que está muy complicado, muy difícil. No tenemos registro previo de qué hacer cuando el nene me pide el celular. No había celular cuando yo era chica. Entonces, ¿qué hago? ¿Se me tiene que ocurrir en ese momento? No, por favor, que venga alguien que me explique qué pasa con esto. Claro. ¿No? Y eso por poner un ejemplo. Pero yo creo que es la complejidad creciente de la vida social lo que ha hecho que nosotros, los divulgadores en este sentido, existamos. Porque además no es una imposición. Fíjate cuánta gente vino, y siempre en todos lados hay mucha gente. La gente quiere piques, quiere entender, decir, ¿cómo podemos hacer? La relación, vamos a establecer como código que de aquí en más vamos a hablar de padres e hijos, pero cuando hablamos de padres, ¿verdad? Para no estar cada vez hablando de las distintas gamas, pero implica, como ya dijimos, de abuelos, como dijimos recién, ¿verdad? Claro. Y que cuando hablamos de familia, que yo seguramente use esa palabra 25.000 veces, también me refiero a un grupo de gente que los une vínculos poderosos y que se cuidan unos a otros. No me importa la forma, si son 4, 3, 6, eso no me importa, pero cuando diga familia, no imaginen mamá, papá, el perro y el nene. Exacto. Solamente. A ver si te sigo bien, Natalia. El vínculo entre padres e hijos ha sido, y podríamos, aunque no se supiera, como aquel personaje, siempre lo cuento, ¿no? Como aquel personaje de Molière que hablaba en prosa y no lo sabía, pero en todo caso sí podríamos establecer que ha sido un vínculo con algo tirante, a veces más tirante, a veces menos, un vínculo que seguramente está lleno de satisfacciones y alegrías, y del mismo modo dolores y pesares, un vínculo que siempre implica yo no sé si el término es adecuado, si no es adecuado estás aquí tú para corregirlo, implícitas competencias acerca de qué cosa les compete a uno y no a otros, y viceversa, y sin embargo, es un vínculo que también yo pienso, esta es una hipótesis personal, doctora, que en Uruguay adquiere rasgos particularmente, como lo digo sin que nadie se ofenda, un tanto sombríos, porque tenemos una población un tanto envejecida, ¿no es cierto? Esto lo dicen los demógrafos, no es una opinión personal, que en algún lugar tiende a creer que todo lo que pasó antes estuvo mejor, ¿no? Y yo que estoy en las antípodas de ese discurso, pero además obligado por ser padre de un niño de 5 años, yo digo,
¿cómo puedo criar a un hijo diciéndole que lo mejor ya pasó? ¿Verdad? Sería horrible, sería cruel. Yo le tengo que decir que lo mejor, hijo mío, está por venir, lo vas a construir tú, me vas a mejorar en todo, qué alegría, qué felicidad. No puedo decirle, ustedes son una manga de tal por cual y los cra éramos nosotros. Eso es horrible, así no se cría a nadie desde el amor. Esa es mi hipótesis. Todo esto produce una ensalada rica que viene acompañada además con nuevo menú de derechos, de reivindicaciones, y que muchas veces nos dejan sin saber para dónde rumbear. Claro, y que te generan un gran monto de estrés, ¿no? Claro. Vos empezaste hablando de un vínculo tenso, ¿no? Y yo me acordaba de algo que fue muy clarito, cuando en determinado momento, ya hace como 20 o 30 años, en la Sociedad Americana de Psicología se eligió como presidente a un psicólogo que se llama Martin Seligman, contemporáneo, que como presidente electo tenía que elegir cuál era el tema a que se iban a dedicar los fondos durante su ejercicio. Y él dijo, yo estoy cansado de estudiar del 0 para abajo, vamos a estudiar del 0 para arriba, vamos a hablar sobre la felicidad, vamos a investigar sobre la felicidad. Y fue a punto de partida de eso que hubo muchas investigaciones sobre la felicidad. ¿Cómo se llama ese psicólogo? Martin Seligman. Tiene libros bien interesantes como El optimismo se aprende, por ejemplo, se llama, que está bien bueno y que en Uruguay nos tendríamos que... Bueno, pero aquí que una de las tantas investigaciones que se hicieron era preguntarle a la gente, ¿no? A ver, ¿a usted qué le hace feliz? Y toda la gente que tenía familia, que tenía hijos, decía, a mí me hacen feliz mis hijos, a mí lo que me da felicidad es mi familia. Perfecto. Como otra etapa de la investigación, los llamaban en momentos al azar y le decían, del 0 al 10, siendo el 0 nada de felicidad, 10 máximo de felicidad, ¿en qué situación está ahora? En tanto. ¿Y qué está haciendo tal cosa? Se hacían todos los registros y después se estudiaban qué había dado eso y se los contraponía con lo otro que habían contestado. Y, oh sorpresa, aquí que cada vez... Ya la veo venir. Cada vez que los padres estaban con los hijos, la felicidad estaba por allá abajo. Y entonces una primer interpretación podría haber sido, son todos unos mentirosos y tener hijos es un desastre, un estrés, una cosa horrible. Pero no es esa la respuesta es que la felicidad que da el tener hijos y llevar adelante una familia no viene de miles de momentos con música de fondo y cenas donde se habla, la luz de la vela. Eso no es la verdad. La felicidad de tener hijos viene del sentido que le damos a esto de criar seres humanos que son parte nuestra, ¿no? Entonces, la tensión y el estrés de criar hijos es inherente a la tarea, porque por definición los niños molestan. Los niños van a llorar cuando tenés sueño, van a querer comer cuando no tenés nada preparado, van a portarse de lo peor cuando esté la vecina de visita. Esas cosas van a hacer. Entonces uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas y de todas maneras articularlo con la felicidad. Ahora, lo que dijiste al pasar me parece que implica cierto grado de brutal honestidad y hasta, ¿por qué no?, coraje. Claro. Porque yo quiero ver, a ver cuántos de nosotros con honestidad y sueltos de cuerpo decimos, sí, la verdad que mi hijo me molesta a veces, sin temor a que te digan, qué mal padre. Qué tipo de madre mala, mirá qué padre más abandónico y egoísta, ¿verdad? Sí. Estamos tironeados también nosotros en el relato de los hechos, claro, desde un lugar del deber ser, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que si uno lograra decir, ay,
cómo me cansa esta tarea que lleva los 7 días de la semana, sin feriado, sin nada, sin aguinaldo, nada, durante muchos años, cómo me cansa. Pero, ¿cuánto me da? ¿Cuántas veces lo volvería a elegir? ¿No? Ahora, asociado a esto también, yo estoy convencida de que hay gente que mejor que no se meta en este baile. Porque para ser madre o padre hay que tener realmente la capacidad de postergar los intereses personales durante unos años por el niño, porque con todo no podemos, ¿verdad? Entonces, yo no digo que nos tengamos que quedar al lado del niño a las 24 horas, pero ¿sabes qué? No se puede criar a control remoto. Entonces, hay que dedicarse, hay que tener pienso y disponibilidad emocional, y eso uno lo puede hacer solo si tiene la generosidad de postergarse por otro. Y si no, mejor quédate, tené alguna mascota, cuando te canse la pones en una guardería, no sé, pero hay cosas que mejor eso, ¿no? Pero lo que pasa, Natalia, que acabas de decir como quien no quiere la cosa, ¿viste? Cuando en el, ¿cómo es? En los, ¿cómo era lo que jugaba bolos. Pedro? Los bolos, Pedro Sí. Picapiedra, ¿no? ¿Viste Ay, cuando iba a decir Homero Simpson. te queda en, no sé cómo se llama, el carril, Sí. ¿no? Te quedan dos bolos, pero está uno en un extremo y otro en otro, y con la misma bola tenés que tirar los dos para poder seguir. Bueno, lo acabas de hacer, porque diste en la tecla de dos asuntos que son grandes como las pirámides. Porque por un lado, al pasar lo sugeriste. Ah, bueno, entonces yo para ser, y en particular me permito agregarlo, en particular en las mujeres, para ser, no necesito ser madre. Ah, no. Bueno, eso que ahora decimos así sueltito Sí, del sí, cuerpo, sí. es Sí, un sí. cambio de paradigma. Que todavía existe. Ahí está. ¿No? Claro. ¿Cómo no vas a ser madre? ¿Qué vas a hacer si no sos madre? El objetivo durante milenios fue, en particular, repito, las mujeres, si no sos madre, no sos. Sí, sí, sí. Te voy a decir que igual las mujeres jóvenes todavía se quejan de recibir presión social y bueno, ¿para cuándo? Desde ya. Sí. Por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos justamente, porque este paradigma ha cambiado desde hace ya medio siglo, por decir algo, desde que la mujer, por distintas razones, primero, ya no solo es una especie de maquinita reproductora, ¿no? Algunos dicen que desde la píldora anticonceptiva hay un antes y un después, ¿verdad? El derecho y la reivindicación a hacer el amor por hacer el amor, sin necesidad de un proyecto reproductivo. Bueno, ahí tenemos. La segunda, el salir a trabajar fuera. Y junto a eso, cierta independencia económica que vino acompañado de, yo puedo estudiar, yo puedo recibirme, yo puedo generar no solo mis ingresos, sino ser dueña del conocimiento. Son demasiadas cosas juntas y muy grandes, pero los bebés los siguen teniendo las mujeres. Y eso también es cierto. Y eso es como un inconvidado de piedra que definitivamente se transforma en un problema a resolver. Claro. ¿Verdad, Natalia? Totalmente. ¿Y cómo? Porque esto es demasiado nuevo. ¿Cómo nos está yendo? Mirá, yo estoy convencida de que cuando aquellas primeras mujeres dijeron el yo puedo, ¿no? El pañuelito. Sí, claro. Yo puedo, armaron un lío que ni ellas mismas se imaginaban, ¿no? Porque que las mujeres hayamos salido de casa generó tal desequilibrio a nivel de las dinámicas familiares que todavía no hemos resuelto. Todavía no lo ¿Verdad hemos que no? resuelto. Todavía, y eso lo dicen los datos, hay un estudio de la socióloga Batiani que está buenísimo, que demuestra cómo, con gráficas y porcentajes, la mayor cantidad del trabajo no remunerado recae sobre la mujer.
Y que si una mujer se separa, se alivia de una cantidad de trabajo. Y que si el hombre se separa, descubre que tiene que hacer una cantidad de trabajo que antes no hacía. Y no es una invitación pero son hechos reales. Porque las mujeres salimos a trabajar, pero no nos desprendimos de la maternidad. Y si bien hemos avanzado, pero muchísimo, muchísimo, yo recuerdo escuchar a mis padres decir, ¡ay, no mires, que ahí viene fulano con una chismosa, qué vergüenza! Ah, mira. ¿Tá? Para que no viera el señor que venía a ser mandado, que lo habían visto porque era un bajón. Que el hombre tuviera que hacer mandados. Claro, ¿tá? Entonces imagínate, a eso ahora hemos avanzado muchísimo. Igual, en la sala de espera de los pediatras hay muchas más madres que padres. Hay muchas más madres que dejan de trabajar porque el nene está enfermo que padres. Es verdad. Hay, llaman de la escuela, hay muchas más madres que padres. Cada vez hay más padres. Pero igual, muchos de esos padres sienten que están ayudando. No, estás cumpliendo con tu parte. ¿No? Miren que conozco esto, así que tráiganme las preguntas, si las han escrito, arrímenlas a esta mesa o le piden a Nacho que las arrime, porque después dicen, ¡ay, cómo me quedo sin preguntarle! ¿Verdad? Y no se obliguen a que sea la pregunta más inteligente de la historia. Alcanza con que sea una pregunta nada más, ¿de acuerdo? A mí me gustaría que, bueno, es uno de los, de los centros de tu último libro, que hablemos de los límites. Y solo a modo de hipótesis, y hasta porque vos de alguna manera en el capítulo 2 señala a nuestra invitada, ¿saben que todo el tiempo están poniendo límites aún cuando no se dan cuenta? Como el personaje de Molière, ¿no? ¿Qué son exactamente los límites en la crianza? Poner bien los límites es la tarea de peor prensa en esta aventura de ser padres. Muchos piensan equivocadamente que poner límites es recortar libertades e iniciativas. Se equivocan. Poner límites no es castigar. Nada más lejos que eso, y es por eso que da tanto trabajo hacerlo bien. Porque si solo quisiéramos doblegar a un niño para que haga lo que queremos, bastaría pegar 4 gritos, levantar la chancleta y lo conseguiríamos. Pero eso no es poner límites, eso es someter a otro. Eso es abusarse del poder y de la fuerza. ¿Qué resulta efectivo a corto plazo? Bueno, puede ser, a veces, pero daña, siempre. Debilita emocionalmente y fabrica seres asustados o resentidos. Y yo agrego, porque además en otro momento lo decís, y con capacidades de repetirlo cuando a ellos les toque, ¿no? No queremos eso. Doctora, fenómeno. Usted no quiere que yo le rezongue, no quiere que le arrime no quiere, pero ¿cómo hago para que, en aras de poner ese límite, en aras de generar esa inevitable rol de autoridad que nunca jamás debo abandonar, ¿cómo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? Compre el libro. Léelo y después charlamos. No, ¿sabes cómo lo leemos con mi mujer? Mira, primero quiero aclarar porque ahí dije lo que no es poner límites, ¿no? Poner límites saludablemente es enseñar a pensar, enseñar a sentir, enseñar a comportarse, es enseñar a vivir. Entonces, poner límites es enseñarle a los chiquilines todo lo que no saben. Y poner límites es enseñar. Y a veces nos olvidamos de eso, porque si le queremos enseñar a escribir bien su nombre, sabemos que le vamos a tener que mostrar cómo es, le vamos a tener que llevar la mano un poco hasta que lo pueda hacer solo y después él va a tener que practicar unas cuantas veces, porque el aprendizaje no es así. Y al poner límites les estamos enseñando cosas mucho más complicadas que escribir su nombre, por lo cual también vamos a tener que tener la paciencia de explicar
de enseñarle cómo se hacen las cosas, de practicar, de saber que vamos a encontrar dificultades en el trayecto. Eso es poner límites, enseñarlos a pensar. Yo no aspiro para nuestra sociedad el criar chiquilines que toda la vida necesiten un policía al lado que esté diciendo, si haces tal cosa, te hago tal otra, mirá que es horrible esa situación. Que tengan que haber inspectores de tránsito para que se respete la luz roja, no quiero eso para la sociedad. Quiero gente disciplinada internamente, que podría hablar de eso horas porque me empiezo a pensar que en realidad el subdesarrollo no es económico el nuestro, es justamente de mentalidad, de indisciplinados que somos para tantas cosas, pues no tenemos disciplina interna. Y yo quiero trabajar la disciplina interna de los chiquilines. Y para eso los adultos somos los que tenemos esa obligación. Y vos usaste una palabra que quiero subrayar. Lo tenemos que hacer desde un rol de autoridad. Pero para ejercer esa autoridad sobre los niños, primero nos tenemos que creer nosotros que somos autoridad, ¿no? Porque si nosotros no nos sentimos con autoridad, la quedamos. Pero si vos te sentís con autoridad, que no estoy diciendo autoritarismo, estoy diciendo autoridad democrática, que respeta los derechos de todos, pero autoridad al fin, es el capitán del barco, ¿no? El que lleva el timón, lo tenés que hacer desde ese lugar de autoridad, con conexión con el niño. Si falla la conexión empática, eso de que lo mires a los ojos, le hables en el tono que él te puede escuchar y le digas, fulanito, ¿sabes qué? Esto yo te voy a enseñar cómo se hace. Vamos con conexión empática, y subrayo conexión empática, porque si establecemos conexión empática con un niño o con cualquiera, ¡fuc!, ese cerebro se abre y se pone en modo receptivo. Ahí es que está apto. Todos los que hayamos tenido esa experiencia sabemos perfecto el momento en que el niño nos mira, que sabemos que ahí es el momento que nos va a prestar atención. Si por el contrario no estamos estableciendo conexión empática porque estamos furiosos, enojados, rezongando, ¡pric!, las puertitas se cierran, se queda así, se pone en modo defensivo y no le entran ni las balas. Entonces, la mejor combinación es autoridad democrática, conexión y después saber qué enseñar, que es todo otro tema, ¿verdad? Doctora, avise su casa que vuelve dentro de 4 meses porque las preguntas son... Que esto era un pijama party. A ver. Doctora, creo entenderle... Vos me decís doctora en chiste, ¿no? ¿Eh? Me decís doctora en chiste. Un poquito sí, pero bueno, sos doctora. Soy, sí, pero me impresiona un poco que me lo digas. Mire, usted me dice conexión empática y creo entender a qué se refiere. Pero ¿sabe qué? Yo a veces dudo de tener esa cualidad, de poder transmitir lo que pienso a mi hijo sin que me gane ese enojo, ese temor a que salga la cosa mal, ese miedo a no ser lo suficientemente exigente y que después ya sea demasiado tarde. Se te despiertan todos los fantasmas. Esa angustia, porque yo veo que él sabe más cosas que yo. Sí. ¿No? Entonces, de verdad, doctora, quizás es que yo tuve un hijo y no estaba preparado para tenerlo. Nadie podría lo está, decir, nadie ¿no? lo está, te voy a decir. Estoy jugando por las dudas, chiquilines. No digo para que después no hagan cola para si me quieren aconsejar, bienvenido es, ¿no? Pero estoy jugando, ¿eh? Seguro, pero ese rol que representaste es muy real. A eso me refiero. Claro. Estoy seguro que mucha gente amorosa, con honestidad. Pero yo siempre digo que los padres que pegan, que los padres que gritan, que ponen penitencias todo el tiempo, no es porque no quieran a los hijos. Algunos capaz, pero estoy hablando en general, ¿está? No es porque no los quieran, es porque creen que esa es la manera
o porque no conocen otra, o porque, esto que vos decís, a uno se le empiezan a despertar los fantasmas, va a ser igual que mi tío, aquel que terminó, y aquel, y la ansiedad y la angustia te empujan a actuar impulsivamente, que es el peor de los modos para actuar, Claro. ¿verdad? Yo en el libro propongo que, en primer lugar, que cuando pensemos en poner límites, pensemos todos los sí que hay que enseñarles, ¿está? Esa situación que vos describís es una parte de la vida, que es cuando hacen algo que a vos te enoja. Poner límites es mucho más que eso. Es, por ejemplo, uno pone límites con el ejemplo. Uno pone límites, por ejemplo, cuando salís de tu casa, saludás al portero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Saludás a un vecino, parás en el semáforo, si alguien hace una macana, decís qué barbaridad, qué mal maneja, y no te prendés desesperado a gritarle. Detalle por cual. Bueno, con el ejemplo estás poniendo límites, porque le estás enseñando cómo se vive, cómo se actúa frente a los demás. Esto me recuerda a aquellos que los docentes te lo dicen mucho, ¿no? Acerca de la preocupación tan frecuente que muchos papás tienen acerca de que yo tengo el nene y el nene no me lee, ¿no? Nunca lee. Y el docente ingenuamente le pregunta, ¿y el nene a usted lo ve leyendo alguna vez? ¿No? O no come, no les gustan las verduras. ¿Ustedes comen verduras? No, la verdad que no. Claro, va a ser complicado que le guste. Claro, claro. Hay un asunto que vos dijiste al pasar sobre el cual a mí me parece, ya voy a leer las preguntas que están llegando, que me parece interesante porque lo sugeriste más adelante y a propósito de cómo las cosas están cambiando y lo están haciendo con altísima velocidad. Se podría llegar a decir que por lo menos hasta que la niña o el niño ingresara al liceo o ni hablar después a la universidad, con padres que por contexto histórico y hasta socioeconómico no necesitaron de ese cúmulo de estudios, ¿verdad? Porque no era necesario, porque habían aprendido el oficio o ya estaban en esa fábrica en la que con seguridad se iban a jubilar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese momento uno podría decir, el papá y la mamá sobre cada cosa que ocurriera arriba del planeta sabían más que el hijo. ¿No? Es decir, que quiero pescar, bueno, el papá sabe de pesca más. Quiero cruzar la calle, bueno, el papá sabe que en la esquina tenés que esperar que cambie la luz para... Y en general, al padre, a la madre, desde esa perspectiva, siempre pienso, le resultaba un poco más armónico esto de enseñar, porque sabía cosas que su hijo no sabía. Entonces el hijo, la hija podían creer que mamá era la más sabia, que papá era el más fuerte, porque en efecto eran como el proveedor del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento duro. Sabían que Quito es la capital de Ecuador, ¿no es cierto? Ahora bien, eso hace rato ha dejado de ser. Es más, son los padres y dicen, a ver, abrime el teléfono que no sé cómo, ¿no es cierto? Acá me parece que hay una confusión implícita que tiene que ver con enseñar, entonces, no es el que tiene más conocimiento, ¿verdad? Pero es demasiado nuevo eso en nosotros. ¿Y cómo nos podemos sentir dignos de ser docentes si en verdad advertimos que nuestro, entre comillas, alumno, en realidad posee más conocimientos que nosotros? Pero primero, lo que tienen que entender todos los padres, todos los abuelos, todas las madrinas, todos los padrinos y demás, es que un niño sepa bajar aplicaciones, abrir el teléfono, poner música, no significa que sea más inteligente. No, eso no es muestra de inteligencia, es muestra de que nació en esta época, nada más. Y que para manejar estos aparatos se necesita mucho más que entender qué apretar y no sé qué. Porque tenés que
usarlos con inteligencia, con sabiduría, con experiencia. Y eso lo tenemos que seguir haciendo los adultos. Porque que ellos sepan más de tecnología aparentemente que nosotros, no les enseña, por ejemplo, a cuidarse de todos los peligros que existen en Internet. No les enseña a discriminar los mensajes ocultos detrás de la propaganda, por ejemplo. Gran tema, la propaganda y los engaños a los niños. No les enseña a no caer en manos de trolls, que es esta gente que está metida en Internet para captar, por ejemplo, deprimidos y plic, darle un empujoncito hacia el abismo, ¿no? Todo eso depende de nosotros. Los grises saben apretar botones, saben jueguitos, entienden los juegos sin instrucciones, una especie de magia mental con la que han nacido, pero no saben cuidarse, porque son chicos, inexpertos e inmaduros. Entonces, que ellos sepan más de tecnología nos da una oportunidad fantástica para demostrarles el valor que tiene el aprendizaje a cualquier edad. Y esto es un llamado a todos los adultos de cualquier edad. Es un excelente ejemplo para un niño que la abuela, el abuelo, la madre, el padre le diga, a ver, explícame cómo es esto. Y con verdadero interés y con verdadera curiosidad. No, muchas gracias. Y con respeto por lo que él nos está enseñando. Y aprendiendo en serio y con ganas, en lugar de una actitud muy frecuente, que me parece peligrosísima, de, no, yo no quiero saber nada de eso, no, yo no lo entiendo, entonces dejan la tecnología de lado. Ahí es cuando dejamos solos a los niños con la tecnología. Los adultos tenemos que infiltrarnos en la tecnología, tenemos que tener Facebook, Instagram, todo para entender, porque si nosotros no entendemos, no los podemos cuidar. Y esa tarea, infiltrarme en la tecnología a pesar de que no sea, entre comillas, de mi tiempo, ¿no? Sí. Implica también espiar a mi hijo, infiltrarme en las cosas que le hace, revisarle su vida íntima, lo que le... Es decir, ¿hasta dónde va ese, hablando de límites, hasta dónde va ese límite? Mirá, yo creo que los adultos tenemos la obligación de supervisar la vida de nuestros hijos. Si vos vas con tu hijo a la playa, estoy segura que no te tirás a dormir una siesta y lo dejás solo en la playa. Estoy segura que si te quedás abajo de la sombrilla, él está por ahí, vos le tirás una miradita, que si se va para la orilla, seguro te parás y te acercás, ¿no? Para estar protegiendo, supervisando. Lo mismo hay que hacer en el cibermundo, en la ciberrealidad. Tenemos que supervisar por dónde andan, qué están haciendo, porque hay muchas tentaciones que ni nos imaginamos. ¿Ustedes alguna vez hubieran imaginado que podía existir algo como el famoso Ballena Azul, ese juego? Nunca ni se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces, si no estamos en la salsa, los gurises caen, pueden pecar el anzuelo y es muy peligroso. Ahora, supervisar no es chusmetear, son cosas distintas. El niño tiene que saber que como parte de tu tarea de padre, tenés acceso a su vida en el celular o en la tablet o lo que sea, así como cada tanto revisar los cuadernos para ver en qué anda en la escuela. No estoy de acuerdo a hackearle el teléfono a escondidas. Eso sí me parece una falta de respeto. Ajá. Que no es nuevo, toda la vida las madres le leían el diario a las hijas, ¿no? Y lo que me parece mal, pero en los celulares eso tiene que ser a cielo abierto. Y supervisar no es controlar, es cuidar, es estar al tanto de lo que está pasando. Uno de tus capítulos
creo recordar el primero para que... exacto, ¿quién manda en casa? Así se llama el capítulo, ¿verdad? Los niños no son máquinas de obedecer. Y alguien por aquí, para que la releí, preguntaba, ¿qué se espera de la familia? 1, democracia total o 2, recortada. 1, almuerzo y opiniones en partes iguales. 2, sombra del poder encima. Mientras escribía, dice que igual algo de la respuesta ya había esbozado, ¿no? ¿Qué hacemos con ese juego de los derechos, las obligaciones, pero también las autoridades? Hay veces que la gente se equivoca en los términos, que todos nos equivocamos a veces, sí. Y decimos democracia total como si democracia total fuera un relajo. Y democracia total es con autoridades, es con leyes, es con un orden, ¿verdad? No, es solo que se respetan los derechos de todos, las voces de todos deberían ser escuchadas con sus representantes. Digo, la democracia no es una anarquía. Entonces, por eso que yo uso el término, y la democracia tampoco es un sistema político, es una cultura, ¿no? La cultura democrática es lo que me parece que tiene que estar burbujeante en la casa, en el sentido de que todos podamos hablar, todos podamos expresarnos, todos seamos respetados, que no quiere decir que todos puedan tomar decisiones. Puede ser que el niño esté pidiendo, por ejemplo, un celular, y que los padres lo escuchen, sus motivos, sus deseos, no sé qué, le expliquen su postura, no se lo compren, aunque le estén respetando y entendiendo su deseo. Pero soy el único que no tiene celular. Todos tienen celular, mamá. ¿Crees que me hagan bullying por ser el gordito Gil sin celular? Y eso es una frase tan poderosa. ¿Verdad? Abre tantas puertas. A todos lo dejan ir. Tantas puertas. Soy el único que, primero, suele ser mentira, ¿no? Nunca es el único, siempre hay otros. Por eso siempre recomiendo que los padres estén en red, se comuniquen, se pongan de acuerdo, ¿no? Ese es otro problema. Ese es otro problema. Y por otro lado, supónganse que sí, que está siendo el único que no tiene, ahí estamos ante un dilema. Porque hay veces que uno puede estar siendo demasiado rígido o demasiado estricto. Les cuento el caso real que me pasó hace pocos días, que me contaba una mamá. Tiene un hijo de 14 años, ponele, y otro de 12. No me acuerdo exactamente, pero una diferencia así, normal. Al de 14 le dejaron usar celular cuando entró al liceo. Y ahora el chico pidió celular antes de entrar al liceo. Y ella le dijo, no, tu hermano lo tuvo al entrar al liceo. Bueno, pero ¿sabes lo que? Mis amigos se reúnen gracias al WhatsApp, pasan los deberes, yo quedo fuera porque no me entero de los cambios de no sé qué, no sé cuánto. Le dio una serie de argumentaciones, habló con otras madres y se dio cuenta de que en realidad había cambiado, en 2 años, había cambiado la realidad, que la maestra les mandaba mensajes, ¿tá? Entonces, obvio que con un buen gesto, yo creo que de flexibilidad y de cabeza abierta, pudo explicarle a los dos, mira, esto no es que me doblaste la mano, me cansaste y te lo compré por cansancio. Entendí que la situación es otra y que ha cambiado. El contexto, ¿verdad? Ahora, detrás de todo eso viene toda la carga de responsabilidad que hay que transmitirle a los chiquilines para el uso de un aparato tan peligroso como es el celular. Yo no sé si porque anuncié quiénes iban a ser los invitados del martes próximo, pero esta pregunta dice, esta hoja tiene escrito el siguiente enunciado. En su opinión, ¿el fútbol educa o son clientes para el diván? Vos sabés que yo justo después que termináramos, te iba a pedir
el teléfono de esa directora de teatro porque así me hago amiga de Entonces, ella. sí, es que, ¿sabes? Porque yo soy de las que... Te vi venir, Natalia, te vi venir. Sentí tu energía. El último regalo que le hice a mi marido fueron auriculares inalámbricos para no tener ni que sentir de lejos ese ruido infernal del fútbol. Pero igual por las dudas. Bueno, pero les digo, a pesar de mi marcada insensibilidad o sensibilidad negativa hacia el fútbol, mando muchas veces y estimulo a los gurises que juegan al fútbol. Porque cuando se hace bien, el deporte puede educar. Cuando se hace bien. Cuando se hace bien. Pero es como no cuando se transforma en una batalla loca por ganar, cuando los padres se quedan con las yugulares ingurgitadas a los gritos, cuando los entrenadores los tratan horrible y lo que no le permitiríamos nunca a una maestra, se lo permitimos al entrenador que les grita, los insulta y los humilla. Claro, completamente. Ahora, asimismo, adorada Natalia, te dije doctora, pero el vínculo patológico con cualquier cosa siempre va a ser nefasta, porque razonemos por el absurdo. ¿A quién se le ocurre que podría ser bueno que el niño no vaya a la escuela? ¿Verdad? A nadie. Sí. Sin embargo, y si la escuela se transforma en el lugar en el que vos tenés que ser siempre el que consiga la mejor nota, sí, y si, bueno, también tenemos un problema ahí, claro. ¿Verdad? Entonces el problema es el vínculo con claro, y no a la escuela. Claro. Parece ser, ¿no? Claro. A ver, hay muchas preguntas. Gracias porque se portaron bien hoy, mandaron las preguntas. ¿Cuándo aprenderían a cuidarse nuestros hijos? ¿A qué edad? Buena. Para solos e independientes. Bueno, pero es decir, ¿hasta cuándo está mi rol? ¿Sabes qué? Me resulta re interesante esa pregunta, porque los de esta zona somos demasiado cuidas con los chiquilines. Yo creo que esto ya lo he contado hasta en algún libro, pero vieron que uno de repente tiene experiencias en la vida en las que se te corre el velo, ¿no? Hace ya como 10 años, creo, estaba en un congreso en Alemania, en Leipzig, y como parte de las actividades del congreso, uno podía elegir visitar diferentes centros, y yo elegí visitar una escuela preescolar para niños de 0 a 5. En mitad de un bosque, un edificio austero, muy confortable, grande, espacioso. Y ahí había niños de 0 a 5. Los de 0 a 1 estaban ahí medio protegidos. Muchas habitaciones en donde en todas ellas, todas, absolutamente todas, habían instrumentos musicales por ahí, colchonetas por ahí, y en todas había algún adulto. Los niños no tenían, ahora acá están los de 2, ahora acá están los de 3 y vamos a aprender a usar la plasticina. No, nada de eso. Los gurises deambulaban por las salas y iban haciendo lo que eso les proponía. Pero en determinado momento entro a un salón grande, como todo esto, o más, que en todo el borde así, que eran ventanas, habían electrodomésticos en desuso, a medio de desarmar, no sé qué, bla, bla. Y herramientas, no de plástico, herramientas de verdad. Martillos, sí. Destornilladores, taladros. Y en el centro había un tronco enorme llenito de clavos. Y yo veía eso y veía... Alemania, dijiste. Alemanes. Y veía que los gurises se manejaban, iban, venían, agarraban, dejaban, ponían, destornillaban. Y le digo a nuestra guía, decime, ¿no se lastiman? Ah, no, me dice, pero lo que pasa es que primero les enseñamos a usar las herramientas. Plop. Claro, ¿viste? Primero les enseña. Y me dijo, tenemos 0% de accidentes. 0%. Y yo en ese momento me venía a la cabeza la imagen de las madres uruguayas cortándole las milanesas hasta que tienen 12 años para que no agarren el cuchillo, ¿no? Y tantas otras cosas que hacemos. Otra, asociado a esto,
O sea, nos pasamos de rosca en ese sentido, ¿no? Y después tenían en otra área cocina, donde tenían procesador y había una nena divina, era un mundial, fíjate vos, y tenía los cachetes, me acuerdo, pintados con la bandera alemana. ¡Ah, qué horrible! Y se estaba haciendo su propia granola, entonces metía por arriba, sacaba. Y usaba todo, y tenían cocina con fuego, siempre había algún adulto supervisando, pero ellos hacían, y en el hacer desarrollan destrezas, desarrollan autonomía, confianza en sí mismos, y aprenden a cuidarse seguramente mucho antes que nuestros niños. Y otra anécdota de un trabajo que leí hace poquito, proporción de maestros, alumnos en grupo de 4 años era este trabajo en diferentes partes del mundo. En Japón, la proporción es un adulto, ahora no me acuerdo exactamente la cifra, pero no era lejos de 20, un adulto cada 20 niños, cuando, por ejemplo, por acá es un adulto cada 4 o 5, ponele, ¿está? Y entonces contaban ahí diferentes anécdotas. La que escribía dice, estaba en una guardería en Japón y de repente un niño que estaba sentado en el piso, vino otro y le pisó la mano. Dice, yo me tuve que contener para no decir, ¡hey, sacale la mano! ¿Por qué le estás? Eso no se hace, sí. No sé qué. No, yo me contuve, no lo hice, no había ningún maestro en la vuelta, entonces el niño que le pisaron la mano fue el que dijo, me estás pisando, ah, discúlpame, no lo vi, vamos a jugar, lo solucionaron ellos, ¿no? Entonces, muchas veces la intervención excesiva del adulto debilita esto, el saber cuidarse. Les tenemos que permitir exponerse a riesgos razonables. ¿Sabés qué? Es para otra charla y probablemente para otro libro, Natalia. No, ya dije que es mi libro póstumo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero de otro tema. No, porque ¿sabés que para mí diste en la clave de algo que yo advierto que tenemos como problema? Hay gente que con todo derecho, no estoy minimizando el asunto, cree que los problemas más graves que tenemos están vinculados a la inseguridad, por el riesgo de que algo que te pertenece lo puedas perder, te lo puedan sacar y que en ese acontecimiento puedas verte lastimado y por lo tanto genere inseguridad. Eso es muy serio, es muy grave, no lo estoy minimizando. Pero yo soy de los que cree que en todo caso ese asunto es una pieza de un tema más grande, más amplio, que tiene que ver con la violencia en general, que se expresa en estos casos de esa manera y en otros de otra, y que tiene con una incapacidad, un gesto muy rudimentario que tenemos para resolver nuestros conflictos. Quizás porque no nos han permitido que si alguien nos... Estoy tratando de seguirte. Quizás porque no nos han permitido que cuando nos pisan la mano, yo mismo le pueda decir al otro, mirá, me estás pisando la mano, y el otro pueda por sí mismo decir, ah, disculpa, che, claro. Ay, ¿cómo te llamas? Claro. Sin que venga alguien que diga, tú, ¿cómo te atreves a pisar la mano? No lo hagas. ¿Se entiende? Yo siento que estamos siendo un tanto analfabetos en resolver conflictos. Claro. Nos está costando. Lo grande, lo chico, lo mediano. Cosas, claro. Los gurises los gurises nuestros no, porque todos sabemos que vivimos en la región más desigual del planeta, perfecto, aunque no nos guste, y que tenemos Biafra y Suecia en un mismo país, ¿no? Y varios intermedios. Pero hay muchos chiquilines de clase media para arriba que están criados adentro de un tupper, como dicen ellos, ¿no? Que van del colegio a la casa, de la casa al colegio, del colegio al club, del colegio al... Nunca han subido a un ómnibus, no saben, no tienen la experiencia de ir al almacén a comprar algo, porque van al súper y tú, ¿viste? Y eso nos va
debilitando habilidades que uno las puede corregir, ¿verdad? Yo no quiero renunciar al confort de pila de cosas. No, desde ya, claro, ¿Está? nadie reivindica. Pero claro, pero uno lo puede corregir. Un problema de las familias uruguayas, un defecto que tenemos de educación, es que en las familias uruguayas alguien alguna vez nos metió en la cabeza que las buenas madres y los buenos padres hacen todo por su hijo, ¿tá? Entonces, y que el niño es un monarca egoísta que se alimenta y va creciendo en la casa, manteniéndolo alejado de todo tipo de tareas. Cuando en las sociedades más ricas, pero sobre todo más desarrolladas y con mejores resultados a mucho nivel. Y en muchos casos más igualitarias también en cuanto Claro, al reparto de la riqueza. Claro, allí todo el mundo se reparte la tarea. Todo. No existe, porque el lujo de la miseria que tenemos acá de tener empleada doméstica no existe en otros países, que hacer la cama, poner los platos en el lavavajillas si tenés, y si no, lavarlos, poner la ropa en el coso de la ropa sucia, y funcionar como equipo, ¿no? Y desde chiquitos los niños deberían entender que la familia es un equipo en el que hay diferentes roles, que todos aportan a la familia de acuerdo a sus posibilidades. Uno no va a poner a trabajar en algo, a fregar pisos a un niño chiquito, ¿tá? Pero yo que trabajo en buena medida con niños de clase media para arriba, no solo, pero veo muchos de ellos, yo digo, pero han perdido el reflejo condicionado de levantar lo que se les cae. A veces se les cae algo, siguen caminando. Yo, fulano, ¿se te cayó esto? Ah, sí. Levantalo, le tengo que decir. Claro. ¿Viste? Porque están acostumbrados a que las cosas se caen y alguien las levanta. En algún momento alguien se encarga de levantar. Claro. Capaz que con rezongos, ¿no? Porque capaz que esa misma madre me dice, no puedo más, no ordena, y cuántas veces te tengo que decir que no dejes todo tirado, pero mientras ella lo va juntando y ordenando. No. Claro, hay una catarsis inoperativa, porque en realidad no cambia la realidad. Contraproducente. Claro. Nos quedan las 3 últimas preguntas de quienes las han traído. Hola, usted decía poner límites es enseñar. Entonces, ¿es posible poner límites en la adolescencia? ¿Cómo lograr que mi hijo adolescente concurra a alguna consulta psicológica? Yo lo he hecho y creo que a él también le haría bien. ¿Usted atiende en consultorio particular? Pregunta, no firma, pero agradece. Poner límites es enseñar y uno puede aprender a cualquier edad. Los más viejos seguimos aprendiendo. No es tan fácil como cuando tenemos 10 o 12 años, pero durante toda la vida se enseña gracias a que tenemos esta maravillosa maquinita que es muy plástica y puede seguir aprendiendo toda la vida. ¿Cuánto más en la adolescencia? Claro que pueden aprender, claro que pueden aprender. Con tu hijo adolescente, yo te diría que vayas por el lado de la empatía, de conectarte, charlar, no confrontes, contale tu experiencia, en una buena, tomándose un juguito, un agua saborizada, yo qué sé, decirle, ¿sabés qué? Te puedo ayudar en tal cosa, ¿no? Probá, pero mente a mente, corazón a corazón, ¿no? Sin pelear, sin dar órdenes, tiren la posibilidad sobre la mesa y en algún momento capaz que eso es aceptado. Y no atiendo adolescentes, atiendo solo niños. Abandoné a los adolescentes hace unos años porque me di cuenta que cuando van creciendo yo voy dejando de entenderlos. Entonces me quedo con los más chicos. Los niños, últimas 2, los niños siguen el ejemplo. Nunca lo que les exigimos, sino lo realizamos. Sí.
Ejemplo, fui docente y siempre responsable, no faltaba nunca, tuve que exigirlo de mis hijas, era un hecho asumido por ellos, pero nunca fui una súper ordenada y por más que lo reclamaba, nunca obtuve de ellas un cuarto ordenado. El mensaje es interiorizado por el ejemplo, ¿no? El ejemplo es el más poderoso de los maestros. Y a través del ejemplo enseñamos cosas muy sutiles, pero muy importantes, sin que nos demos cuenta que lo estamos enseñando. Imagínate que vas con tu nene de 3, 4, 5 años por la calle y ves un perro, vos no le decís, ¡ay, qué miedo me dan los perros! Le apretás la mano y cruzás. Ya está dicho. Ya con eso le mandaste un mensaje poderosísimo, poderosísimo. Y después capaz que llegás por mi consultorio y decís, yo no sé por qué este niño es tan miedoso, porque la verdad que nunca le pasó nada con un perro. Uno con el ejemplo enseña muchas cosas, pero también quiero decir algo, que por suerte las personas tampoco somos fotocopia de nadie. Qué bueno lo que decís. ¿No? Porque hay mucha psicología para ti flotando en el entorno. ¿Para ti por la revista? Sí, por la revista Para Ti. De que si tienes un padre violento, vas a ser violento. No, pará. Por suerte podemos cambiar. Por suerte podemos enmendar la plana. Y por suerte podemos decir, por favor, eso que yo viví, no lo quiero para mis hijos, voy a cambiar y trabajar en ello. Y se logra, ¿está? Entonces, también, y todos seguramente tenemos esa experiencia de haber tomado lo que quisimos tomar y poder corregir lo que quisimos corregir. Y la última dice, no se necesita postergar, porque creo que tiene que ver con lo que hablábamos más temprano. No se necesita postergar, porque las mamás, la mamá se sentirá frustrada. Es compartir tiempo, agrega este mensaje, ¿no? Sí, es compartir tiempo, pero también es modificar la lista de prioridades, ¿no? Porque de repente a esa mamá venía yendo al gimnasio, venía reuniéndose con sus amigas 1 o 2 veces por semana, mirando series cuando tenía ganas, cenando tranquilamente con su pareja, y eso se le va a acabar por un tiempo. Por un tiempo, sí. Por un tiempo, ¿está? O va a tener que, en lugar de una vez por semana con las amigas, una vez por mes o cada 2 meses, es cuestión de ver. Yo no creo que los niños no se benefician de tener madres sacrificadas que lo dan todo por ellos. No es ese, pero sí priorizarlos. Los primeros años de vida de un niño son tan importantes que esa tiene que ser la prioridad. Hay que estar, hay que hablarles, hay que ofrecerles experiencias de vida, enseñarles cosas importantes, llevarlos a que conozcan la naturaleza, no sé, hay que dedicarse, eso se requiere tiempo y el tiempo uno no se lo puede sacar al trabajo, lamentablemente, entonces va a haber que sacarlo a la diversión. Bueno, miren, antes de terminar por hoy, ya se viene el sorteo, les hago un repaso muy rápido del índice. ¿Quién manda en casa? Los límites de los límites, los mandamientos de los límites saludables, nuestra caja de herramientas, todos los días lo mismo. No me hace caso. Si te tocó un hijo fatal, ¿qué hacemos con la pantallitis? La honestidad se aprende o no. Quiero, comprame. ¿Qué hago con la alimentación? Si querés que coma bien, alimentame bien. ¿Qué hago con el sueño? Dormir es más importante de lo que creen. ¿Qué hago con las rabietas? ¿Qué hago con la sexualidad? ¿Qué hago con la escuela? ¿Qué hago con su tiempo libre? Familias combinadas y madres solas. ¿Qué hago con las peleas? Mis pedidos a los Reyes Magos. Y por suerte, créanme que lo es, hay en el final un epílogo esperanzado. Así se llama además. Que termina con la frase, la familia al poder. Muy bien. Porque realmente... Con la definición que dimos antes, ¿verdad? Claro, y estoy convencida de que los grandes cambios que todos queremos no nos van a venir de arriba para abajo, sino de adentro de las casas, y que
si mejoramos la manera en que criamos a nuestros niños, es que la sociedad va a ser mejor. Yo creo mucho en las leyes, me alegro que existan y todo eso, pero los grandes problemas hay que solucionarlos desde antes de las leyes. Bueno, Natalia, nos dejaste mucha tarea por hacer. Gracias por el tiempo y gracias por la atención. Gracias a ustedes.